constitucional, este tema que vamos a ver solo lo vamos a ver desde el punto de vista de la Constitución y la Ley sobre Justicia Constitucional. Si ustedes ven, prácticamente son como las normas obligatorias que encuentran al final en la programación didáctica. Ustedes van a ir viendo que dentro de las competencias y obligaciones que tiene el Poder Judicial, una de ellas es el decidir qué es ley. Y cuando decimos el decidir qué es ley, pues vamos a ir viendo que es al Poder Judicial al quien le toca determinar la validez y aplicabilidad de las leyes. ¿Y a qué nos encontramos con esto? Cuando la ley se encuentra en conflicto con la Constitución y esa ley y esa Constitución se debe aplicar a un caso en concreto, es la Corte quien debe decidir conforme a nuestra Constitución. Y en base a eso, pues ustedes van a ver que como debe decidir en base a nuestra Constitución, es ella que va a determinar la norma que se aplica al caso concreto. Y ya ustedes a estas alturas saben que atendiendo a aquellos principios de supremacía constitucional que vimos y aquellos principios de jerarquía normativa, pues nosotros vemos que la Constitución prácticamente es la norma principal. Dentro de esto también hay reglas de interpretación constitucional o reglas de cómo se interpreta la Constitución. Ustedes ya las dominan porque vimos criterios de interpretación. En el derecho constitucional, de conformidad a Efraín Moncada Silva, él era hondureño y fue de los que más escribió en derecho constitucional hondureño. Lamentablemente sus libros ya no se encuentran, pero era uno de los mejores. El profesor, abogado y profesor hondureño Efraín Moncada Silva estableció o reconoció algunas reglas de interpretación constitucional que se deben de aplicar cuando se interpreta el mandato constitucional. Él decía que siempre debería prevalecer el contenido teleológico. Cuando él hablaba de que debía prevalecer el contenido teleológico de la Constitución, en pocas palabras lo que tiene que ver es que debe de prevalecer cuál es la finalidad del texto constitucional, es decir, qué persigue el texto constitucional, cuál es la finalidad de nuestro derecho constitucional o de la norma constitucional. También él mismo reconocía que al momento de interpretar la Constitución siempre debía interpretarse atendiendo a un criterio amplio, liberal y práctico. En tal sentido que nuestra Constitución nunca debería ser interpretado de forma estrecha, limitada o técnica, porque ustedes van a ver que a veces el lenguaje es tan técnico que complica esa labor hermenéutica que se hace, de tal manera que al aplicar dentro de ese sentido amplio, liberal y práctico, lo que nos permite a nosotros es la aplicación práctica de sus disposiciones, es decir, que lo que manda el texto constitucional se cumpla cabalmente para los fines que hemos establecido en el mandato constitucional. Por eso siempre se debe evitar aquella interpretación limitada, técnica o estrecha, sino que siempre debe ser un poco más amplia, liberal o práctica, porque es más garantista. Por otro lado, las palabras, es decir, la letra, lo que dice la norma constitucional, sus palabras deben emplearse siempre en un sentido general y común. ¿Por qué? Porque vamos a ir viendo que al ser la norma constitucional aplicable a todos, el lenguaje o las palabras que emplea el texto constitucional siempre debe buscar ese sentido general, la generalidad hacia todos y común, un lenguaje común hacia todos. Al menos que del mismo texto constitucional se infiera de que debe tener un lenguaje técnico o un lenguaje legal. Pero caso contrario, recuerden que la norma constitucional a quien viene a regular qué son los derechos de los ciudadanos, como lo hemos venido viendo. Ay, Dios mío. Hoy todo el mundo, hay varios esmerándose en tratar de.
Por otro lado, la Constitución se debe interpretar en un conjunto armónico. ¿Y a qué me refiero que la Constitución debe ser interpretada en un sentido armónico o como un conjunto armónico? En pocas palabras, jóvenes, cada parte de la Constitución, cada artículo debe interpretarse en armonía con el resto de partes del texto. De tal manera que ustedes cuando vimos, por ejemplo, los derechos, ya les voy a decir, para que vayan viendo un ejemplo, porque siempre decimos de que la Constitución se debe interpretar en un todo. Permítanme. Artículo 109, por ejemplo, constitucional, ahí ustedes vieron la legalidad de los tributos. Lo leen, nos dice que nadie está obligado a pagar demás impuestos y demás tributos que no hayan sido legalmente decretados por el Congreso, ni se pueden aplicar y los impuestos no serán confiscatorios. Si ustedes ven, la Constitución como tal, al ser interpretada como un todo o de forma armónica toda ella, si ustedes se van, por ejemplo, al artículo 351, estamos hablando del 109. Y si se avanza, imagínense, hasta el 351 vuelve a tocar temas tributarios. Por eso es que nuestra Constitución no puede ser interpretado, ningún texto normativo y más la Constitución no puede ser de forma aislada. No porque yo solo esté interpretando alimentos voy a dejar de interpretar, por ejemplo, las obligaciones de los padres, los derechos de los niños, el que consiste en los alimentos. ¿Van viendo? Entonces, lo que habla de esa interpretación armónica es eso. La Constitución debe de interpretarse no solo un artículo separado, sino que hay que interpretar todas sus partes restantes como un todo, como un conjunto. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ahora bien, lo otro es que van a ir viendo que la Constitución no solo se debe tomar las condiciones y necesidades del momento al momento de su sanción. Es decir, no cuando estamos interpretando, no nos vamos a centrar al texto constitucional, si bien yo les he dicho que a veces hay que estudiar la parte histórica, cuando vimos la interpretación histórica, nosotros no solo nos debemos de centrar a aquellas condiciones y necesidades del momento de su sanción, es decir, al momento en que se aprobó la norma, sino que nosotros, el derecho constitucional o la norma constitucional, debe interpretarse al tiempo en que se está haciendo, de tal manera que nosotros debemos interpretar aquellas condiciones sociales, económicas, políticas, los otros factores que estén al momento de su interpretación. Porque si ustedes van a ir viendo, las necesidades económicas de Honduras no son las mismas hoy que las de 1982. Las condiciones sociales en que nos encontramos como sociedad no son las mismas hoy a las de 1982. De tal manera que esa interpretación, en pocas palabras, debe tomar en consideración la situación actual, al momento en que se está llevando la interpretación constitucional. Cuando estamos hablando de privilegios, porque vamos a ver que a veces las normas reconocen privilegios. Como estamos hablando de privilegios como tal, estos sí no pueden ser de forma extensiva, sino que tienen que ser de forma, esos privilegios deben ser un poco restrictivos, de tal manera que se apegue al mandato constitucional y no volviéndolo más allá. Imagínense que la Constitución dijera, se exonera, para poner un ejemplo, ya vimos el artículo 109, imagínense que nuestra Constitución diga, se exonera el impuesto sobre venta y que vengan y lo quieran aplicar al impuesto sobre venta, distribución de dividendos, ese es, estamos hablando de un privilegio. Por ende, no lo podemos abarcar hacia todo, porque entonces, ¿cómo se sostiene el Estado? Solo para poner un ejemplo.
Entonces, al hablar de privilegios, en este caso sí debe ser una interpretación más restrictiva, de tal manera que no debemos de buscar generar condiciones de desigualdad o condiciones de desventajas entre la sociedad, que no es lo mismo a lo que hemos visto con pro persona, ¿va? Porque ya lo que estamos viendo es que beneficia a la persona y son aquellas condiciones mínimas que debe tener todo ser humano, no a condiciones de privilegio o de generar situaciones privilegiadas. Lo otro es que los actos constitucionales se presumen, es decir, cuando se emite un acto público, ustedes van a ir viendo que esos actos públicos se presumen constitucionales. ¿Qué implica eso de la presunción? Se supone que al momento que se emite ese acto significa que está acorde al mandato constitucional, por eso hablamos la presunción de constitucionalidad de los actos. En tanto que la misma o ese acto no sea interpretado de tal manera que pueda ser armonizado. ¿Por qué? La ley, por ejemplo, ahorita que entremos a la garantía, yo en tiempos pasados les había dicho a ustedes, cuando un reglamento es contrario a la Constitución, violenta la ley, nosotros podemos impugnar ese acto. Por regla general, cuando se cree el reglamento, se presume constitucional o se presume legal, hasta que nosotros vemos que ese acto está viciado, entonces lo impugnamos. Y entonces hasta ese razonamiento vamos a ir viendo igual, la ley cuando se crea se presume que la ley es constitucional. Mientras tanto no sea impugnada ante la instancia jurisdiccional competente que ahorita que a lo largo de esta clase ya vamos a estudiar cuando la ley está viciada de inconstitucionalidad, pero por regla general esos actos se presumen constitucionales. Hay una presunción de que están acordes a la norma constitucional. Sin embargo, esos actos que se presumen constitucionales pueden ser impugnados. Mientras no sean impugnados y razonados por el Poder Judicial, si los mismos son constitucionales o no, o si los mismos pueden ser armonizados, se sigue presumiendo su constitucionalidad. Y como yo les venía diciendo a ustedes, y en clases pasadas habíamos hablado sobre la norma constitucional como una norma, les decía yo que es una norma jurídica porque es obligatoria su cumplimiento y su aplicación por todos los órganos del Estado. Ya vimos nosotros, sobre todo cuando vimos la Constitución, vimos aquello que llamamos la supremacía constitucional. ¿Se acuerdan? Y vimos todos aquellos fundamentos constitucionales que la misma Constitución habla de esa superioridad constitucional. En ese sentido, ustedes van a ir viendo que nosotros hablamos en el derecho de constitución formal y la constitución material. La Constitución como ley suprema tiene dos vertientes. Una constitución desde su vertiente de constitución formal y desde su vertiente de constitución material. Cuando hablamos de la constitución formal, vamos a ir viendo que la constitución es una norma. Y ya lo vimos cuando vimos las fuentes del derecho constitucional, vimos la norma constitucional. Sin embargo, esa constitución, a diferencia de lo que nosotros vimos con el resto de normas de nuestro derecho, pues yo les decía a ustedes, cuando vimos la importancia del derecho constitucional y vimos la constitución como tal, que la norma constitucional fundamenta y ordena lo que es la validez de todo nuestro sistema jurídico. ¿Se acuerdan que yo les decía? La Constitución es fuente de creación de otras normas. Cuando vimos el principio de jerarquía normativa, yo les decía a ustedes, una norma inferior que contraviene la Constitución, hay que aplicar la Constitución. Por ende, la Constitución es el fundamento y también ordena la validez de todo nuestro sistema jurídico. Y es por eso que nosotros vimos lo que es la rigidez constitucional. Cuando estudiamos la rigidez constitucional,
acuérdense que vimos que nuestra Constitución tiene un procedimiento distinto de reforma. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque nuestra Constitución, al hablar de la Constitución formal, se refiere a que la Constitución es una norma, la norma escrita como tal. ¿Vamos bien hasta ahí? Estoy viendo a Osman y a Dulce. Entonces, por eso les digo. ¿Sí vamos bien? Ok. Vamos bien. Ok. Y cuando estamos hablando en el sentido material, que también ustedes lo pueden encontrar en el derecho como la Constitución en sentido material, sustancial o axiológico, cuando estamos hablando de la Constitución en sentido material, como sinónimos lo pueden encontrar la Constitución sustancial o axiológico, se van a dar cuenta ustedes que la Constitución concentra, yo les decía a ustedes, aquellos principios y valores fundamentales que rigen a un Estado. Y dentro de esos principios y valores fundamentales de un Estado, vamos a ir viendo también que la misma consagra los derechos fundamentales del individuo y preserva aquello que vimos, dignidad humana, o lo que les decía a ustedes, el famoso principio pro persona. Entonces, cuando hablamos de ese sentido material, ¿qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de la Constitución desde ese sentido material? Prácticamente, jóvenes, estamos hablando de los valores y principios fundamentales, de los derechos fundamentales y derechos humanos de la persona humana, el principio de dignidad humana y todo aquello, derechos, principios o valores que son necesarios para el individuo. Entonces estamos hablando de aquel contenido importante, o sea, aquellas instituciones jurídicas que regulan el derecho constitucional. Y hablando de ello, por eso es que vamos a ver lo que es la aplicabilidad constitucional. En el derecho constitucional, ustedes van a ver o van a encontrar doctrinas que hablan de modelos de aplicación constitucional o cómo se aplica la Constitución. Al ser la norma fundamental del Estado, pues vamos a ir viendo que existe la obligación de aplicar de forma directa el texto constitucional y vamos a encontrar que en la doctrina del derecho constitucional actualmente, porque ahora hablamos de 3 modelos, antes solo se habla al inicio del derecho, solo se hablaba de un modelo, de ahí pasó a 2 y actualmente podemos ver que ahora podemos encontrar 3 modelos. Los 3 modelos que vamos a estudiar es el modelo difuso, el modelo concentrado y el modelo mixto. Cuando estamos hablando del modelo difuso, perdón, que es el primero que tenemos, se van a dar cuenta ustedes que este modelo difuso, prácticamente lo que estamos hablando, a quien le corresponde determinar o a quien le corresponde la revisión e interpretación o la correspondencia de una ley con la norma constitucional, en este caso la tienen todos los jueces de un estado. Ustedes van a ir viendo que aquí lo que estamos viendo es, cuando estamos hablando de asuntos constitucionales, existe la posibilidad que para determinar la revisión o la correspondencia de una ley con respecto a la norma constitucional la pueden ejercer todos los jueces de un estado en los casos concretos y los efectos de esa sentencia nosotros llamamos que los efectos de la sentencia son interpartes. En pocas palabras, entre las partes, es decir, las partes que intervienen en el proceso. Este modelo difuso también se le conoce como el modelo estadounidense de constitucionalidad. ¿Y por qué se le conoce también como modelo estadounidense de constitucionalidad, del control constitucional? Porque vamos a ir viendo, recuerden ustedes que yo siempre les he dicho
que Estados Unidos alcanza su independencia, las 13 colonias de Estados Unidos alcanzan su independencia de lo que fue Inglaterra. Al alcanzar esa independencia va a crear el texto constitucional, y yo les decía a ustedes, la Constitución de Filadelfia o la Constitución de los Estados Unidos de América. Por cualquiera de las dos formas la conocen, la Constitución de Filadelfia o la Constitución de Estados Unidos de América de 1787, y que les dije a ustedes que adquirió vigencia en 1788. A partir de ahí, ustedes van a ir viendo que Estados Unidos dio los primeros postulados o los primeros pasos en su texto constitucional para darle esos primeros como avances de esa supremacía constitucional. Sin embargo, el control de constitucionalidad, y que por eso se le llaman, ustedes van a ir viendo que en Estados Unidos ellos llaman sus padres fundadores o los padres del derecho constitucional, fue porque ellos sí empezaron a ver una constitución escrita, sí previeron como norma fundamental de un Estado desde sus inicios. Sin embargo, este modelo de constitucionalidad o el modelo del control constitucional que surge en Estados Unidos se da ya en 1803. Yo ya varias veces les he citado esta fecha. Gracias. ¿Por qué les hablo de 1803? Porque es hasta 1803 que en una famosa sentencia que ya varias veces les he citado, Marbury versus Madison, un juez llamado Marshall va a establecer en esa sentencia dos criterios, dos doctrinas que hemos venido viendo. El primero es la doctrina del principio de supremacía constitucional que se deja plasmado de forma definitiva en ese fallo desde 1803, y el otro, el control de constitucionalidad. Y cuando hablamos de ese control de constitucionalidad, lo que va a establecer el juez Marshall es que él determina en esa sentencia que es al Poder Judicial al que le corresponde ser guardián de la Constitución. Y como guardián de la Constitución, son los jueces los que pueden expulsar los textos o las leyes que son contrarias a la Constitución. Por eso es que ustedes van a ir viendo, y por eso llamamos este modelo que vamos a ir viendo que se emplea en Estados Unidos, el modelo difuso. En Estados Unidos ustedes sí van a ver que todos los jueces de los Estados Unidos, por así decirlo, ustedes saben que nosotros tenemos juez de paz, juez de letra, jueces de apelaciones, ¿sí? Y las salas. Ustedes se van a dar cuenta que en Estados Unidos todos los jueces, en casos concretos, pueden determinar si una ley es contraria a la Constitución, y atendiendo a esto, los mismos pueden determinar si la misma es contraria o no. Claro, al final el control ya girando instrucciones, puede haber una especie como de control por parte de la sala de la Corte Suprema. Sin embargo, ustedes van a ir viendo entonces que establece que los jueces pueden determinar esos derechos constitucionales al momento de aplicar la Constitución. Y por eso es que ustedes van a ir viendo que en Estados Unidos la sentencia. Ustedes van a ir viendo cómo se han visto series, películas, van a ir viendo que los abogados llegan en el caso tal versus tal y van alegando, ¿sí? Así van sacando. Y es por eso de ese papel fundamental que ejercen los jueces sobre el control de constitucionalidad. Por otro lado, cuando hablamos del modelo concentrado, aquí cambia. ¿Por qué? Porque para hacer la revisión o control de constitucionalidad de las leyes, solo lo pueden hacer los jueces constitucionales. Solo los jueces constitucionales pueden hacer lo que es la revisión y el control de constitucionalidad de las leyes, a efecto de que esas leyes acá sí pueden ser expulsadas. A efectos de que las leyes sean expulsadas. ¿De dónde? Del ordenamiento jurídico. Y los efectos de la sentencia son erga omnes, es decir, con carácter general.
¿Qué significa eso de carácter general? Pues ustedes van a ir viendo que no importa si fuimos parte o no de ese proceso, lo que resuelve la sentencia, ya se lo amplié. Lo que resuelve la sentencia, ustedes van a ver que tiene efectos para toda la población, hayamos sido parte o no de ese proceso. Entonces, es lo que van a encontrar. Acá cabe la posibilidad que solo los jueces constitucionales puedan hacer la revisión o control de constitucionalidad de las leyes a efectos de que esas leyes sean expulsadas, y esos efectos es erga omnes, con carácter general. Este modelo también se conoce como el modelo europeo o el modelo kelseniano de constitucionalidad. Cuando hablamos de ese modelo europeo o ese modelo kelseniano, como pueden ver, del control de constitucionalidad, esto es porque se va a dar en Europa. Se va a dar mucho después, porque lo que habíamos visto primero era el control de constitucionalidad difuso, creado desde 1803 por Estados Unidos. Con esto va a surgir en Europa, tras la Primera Guerra Mundial, el modelo concentrado, donde se empiezan a desarrollar doctrinas, donde se hace énfasis en la creación de una institución que conozca la jurisdicción constitucional. Eso es lo que se va a hacer énfasis. Se va a decir que debe de crearse una institución, es decir, una nueva institución que no existía dentro del derecho, que esa nueva institución conozca únicamente lo que son asuntos constitucionales. Y de los impulsores de aquí, por eso se le llama modelo europeo, porque se da en Europa, fue Kelsen, Hans Kelsen, por eso se le llama también el modelo kelseniano, uno de los mayores impulsores de que se cree este modelo. ¿Y qué fue lo que va a establecer Kelsen? Él va a hablar de un nuevo órgano, y ese nuevo órgano debe ser especializado para la defensa de la Constitución. Y él es el que viene a hablar de un tribunal o una corte constitucional. Y van a ir viendo entonces que así es como van a salir los famosos tribunales constitucionales o las cortes constitucionales. Por otro lado, encontramos el modelo mixto. Ok. Ustedes ya se darán cuenta que nosotros no tenemos un tribunal constitucional. Nosotros tenemos una sala. Y ahí mejor voy a explicar eso ya que estamos hablando del modelo europeo. Cuando hablamos de un tribunal constitucional, vamos a ir viendo que los tribunales o las cortes constitucionales, la única función que tienen, jóvenes, es conocer conflictos de carácter constitucional. No conocen otra materia. Son creadas únicamente para conocer asuntos constitucionales, y son independientes al resto del Poder Judicial porque ejercen el control de constitucionalidad de las leyes. Su función es la defensa del orden constitucional y la defensa y protección de los derechos constitucionales, es decir, los derechos fundamentales. Para eso se crea una corte. En el caso de Honduras, nosotros tenemos una sala que ejerce la defensa del orden constitucional, pero no es un tribunal o una corte constitucional, porque ustedes ven que la corte puede conocer otros asuntos, no necesariamente solo asuntos constitucionales. Y está dentro de todo el esquema del Poder Judicial, dentro de toda su estructura. Si ustedes ven, no es independiente del Poder Judicial, sino que la sala está dentro del Poder Judicial. Ahora bien, por último tenemos el modelo mixto, que cuando hablamos del modelo mixto, lo que sucede con el modelo mixto es que aquí lo que vamos a ver es que confluyen tanto el modelo difuso como el concentrado. ¿Y por qué decimos eso? Porque van a ver ustedes que hay asuntos que existe la posibilidad que lo conozcan todos los jueces o varios órganos jurisdiccionales,
pero hay otros asuntos que únicamente los puede resolver jueces constitucionales, o lo que nosotros decimos, hay exclusividad en un órgano. Y hay otros asuntos que pueden ser aplicados por todos los tribunales o varios tribunales. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué es lo que sucede? Se da tanto el modelo difuso como el modelo concentrado. Por eso le llamamos modelo mixto. Dentro de la misma hay dos conceptos que es importante que conozcamos. Ya le voy a poner el ejemplo, Francis, para que vean. ¿A qué me refiero? Hay otro concepto que es importante que ustedes lo manejen. Ustedes van a ver que en Honduras siempre les hablan de justicia constitucional y jurisdicción constitucional. Cuando hablamos de justicia constitucional, nos referimos al conjunto de órganos que conocen asuntos constitucionales. Por ende, ya pueden ustedes asumir que son los que ejercen el control difuso, porque estamos hablando de pluralidad. Y cuando hablamos de jurisdicción constitucional, que es el otro concepto que es importante que manejemos, vamos a ir viendo que aquí lo que se identifica es un órgano judicial que su competencia es ejercer el control concentrado de constitucionalidad. ¿Sí? Tienen exclusividad para conocer asuntos constitucionales. Entonces nos referimos al órgano judicial que ejerce el control concentrado de la constitucionalidad de las leyes y de los demás actos normativos que tengan atribuido. En el caso de Honduras, Honduras es modelo mixto y nosotros vamos a encontrar tanto justicia como jurisdicción. ¿Por qué Honduras es mixto? Honduras tiene un modelo difuso atendiendo al artículo 320 de la Constitución de la República. Lo tiene en cuanto a la garantía de habeas corpus y lo tiene con la garantía también de amparo. Y voy a hacer aquí. Si ustedes se van al artículo 320 de la Constitución, que es el primero que les he dicho, ustedes ya lo habíamos estudiado y vemos que en caso de incompatibilidad es un mandato. Si ustedes ven del 303 al 320 se habla del Poder Judicial. Por ende, el 320 es un mandato a todos los jueces de Honduras que en caso de encontrar incompatibilidad entre la ley y la Constitución deben aplicar la Constitución. ¿Sí? Eso dice el 320. Ahora bien, vamos a encontrar que la garantía de habeas corpus también es una garantía que es difusa. ¿Por qué? Porque cabe la posibilidad de que la garantía de habeas corpus la conozca la Sala de lo Constitucional, las cortes de los juzgados de letra y las cortes de apelaciones. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Pues ustedes van a ir viendo que el artículo, cuando hablamos de cuándo puede conocer el habeas corpus la Sala de lo Constitucional, ustedes lo van a encontrar en el 313.5, 316.1 de la Constitución de la República de Honduras y el 9.1 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Si ustedes se van a estos artículos, ya van a ver ustedes que le corresponde a la Sala de lo Constitucional conocer de, y nos dice, sobre todo lo detalla así, los demás lo pueden ver y van a ver. Si ustedes se van al 9.1 nos dice claramente, le corresponde a la Sala de lo Constitucional numeral 1 de los recursos de habeas corpus o exhibición personal. Entonces ahí ven cómo sí le corresponde a la Sala. Ahora bien, si nos vamos a cuándo le corresponde a las Cortes de Apelaciones,
ustedes se darán cuenta que en cuanto a las cortes de apelaciones, lo dice el 10.1. Miren, lo puedo poner en el orden mejor. Los artículos van en orden. Cortes de apelaciones, lo van a encontrar que lo dice el artículo 10.1 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Si se van al artículo 10.1, nos dice de la competencia de las cortes de apelaciones, numeral 1 de la habeas corpus o exhibición personal, y también le corresponde a los juzgados de letras, como les había dicho, de conformidad al artículo 11.1. Nos dice el 11.1. Los juzgados de letras, sus respectivas competencias, conocerán y resolverán recursos de habeas corpus de la pluralidad de la que les hablaba. Hay órganos que conocen de esta materia. Lo constitucional, la Corte de Apelación, también impuso garantía de amparo. ¿Por qué? Porque igual que el habeas corpus, la garantía de amparo la puede conocer la Sala de lo Constitucional, las Cortes de Apelaciones, los juzgados de letras. ¿Dónde lo encontramos? En lo que es la Constitución, en los artículos 9, en el artículo 9, numerales 2 y 3 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Si ustedes se van a la ley, nos dice, la sala puede conocer del recurso de amparo previsto en el numeral 2 del artículo 41 de esta ley y del recurso de amparo por violación de los derechos fundamentales que fueren cometidos por el presidente de la República o los secretarios de Estado, las Cortes de Apelaciones, el Tribunal Superior de Cuentas y la Procuraduría General de la República y el Tribunal Superior de Cuentas. Las violaciones cometidas por los demás funcionarios con autoridad en toda la República. Y luego vemos que también no puede conocer las Cortes de Apelaciones, y esto lo encuentran en el artículo 10.2. Lo que cambia solo son los numerales, si se fijan, en cuanto a estas dos garantías. El 10.2 nos dice, de la competencia de las Cortes de Apelaciones pueden conocer del amparo por violación a los derechos fundamentales que fueran cometidos por jueces de letras departamentales o seccionales, jueces de sentencia, jueces de ejecución y jueces de paz en los casos de jurisdicción preventiva, y empleados departamentales o seccionales del orden político, administrativo, militar. Y finalmente, en cuanto a cuándo conoce los juzgados de letra, lo encuentran en el artículo 11.2 de la Ley sobre Justicia Constitucional. El 11.2 nos dice las competencias de los juzgados de letras del recurso de amparo en los casos siguientes: por violaciones de los derechos fundamentales cometidos por los inferiores en el orden jerárquico según su materia, de las violaciones cometidas por las corporaciones municipales o alguno de sus miembros, inclusive los jueces de policía y alcaldes auxiliares, y de las violaciones cometidas por los empleados que no estén comprendidos en las disposiciones anteriores. Como ustedes podrán ver, por eso es que estos supuestos son modelo difuso. Ahora bien, para terminar con la clase hoy, ¿dónde vemos el modelo, el modelo concentrado? El modelo concentrado lo vamos a ver en tres supuestos también. La garantía de inconstitucionalidad, la garantía de habeas data y la garantía de revisión en materia civil y penal. Cuando veamos esta vamos a ver que solo se aplica en materia civil y penal. Cuando hablamos de la garantía de inconstitucionalidad y por qué estos modelos son concentrados. Jóvenes, en Honduras, la garantía de inconstitucionalidad, la garantía de habeas data y la garantía de revisión civil y penal única y exclusivamente lo puede conocer solo la Sala de lo Constitucional. Solo la Sala de lo Constitucional puede conocer de estas tres garantías. ¿Dónde lo encuentran? En cuanto a la garantía de inconstitucionalidad, lo encuentran en los artículos
184. Segundo párrafo. 313.5 y 316.1 de la Constitución de la República de Honduras y el artículo 74 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Si ustedes leen estas disposiciones, inclusive el artículo 74 de la ley nos dice del conocimiento exclusivo y ahí nos deja claro que únicamente puede conocer esta garantía la Sala de lo Constitucional como intérprete última y definitiva de la Constitución. Si ustedes lo leen, así lo dice la ley. ¿Dónde encontramos ese control concentrado entonces en cuanto a la vía data? En lo referente al área data, también lo encontramos en la Constitución. 182.2 de nuestra Constitución, 313.5 y 316.1 de la Ley sobre Justicia Constitucional. En el 182, numeral 2 de segundo párrafo, ustedes van a encontrar que ya se establece que únicamente deben conocer de la garantía de habeas data la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, debiendo esta proceder de forma inmediata para hacer cesar cualquier violación, y ahí ya nos dice a los derechos del honor, intimidad personal o familiar y a la propia imagen. Y en cuanto a la garantía de revisión civil y penal, lo van a encontrar en el artículo 186, 313.5, ay, me comí en 313.5, 316.1 de la Constitución de la República de Honduras y el artículo 95, último párrafo, de la Ley sobre Justicia Constitucional. Cuando ustedes lo revisan, nuestra Constitución, como la Ley sobre Justicia Constitucional, ya nos establece que la revisión debe ejercerse exclusivamente ante la Corte Suprema de Justicia, lo dice la Constitución, y finalmente si se van al 95 de la Ley sobre Justicia Constitucional, ustedes se darán cuenta que nos dice que se ejercerá exclusivamente ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Por ende, ustedes pueden caer a la conclusión que por eso nosotros somos modelo difuso. Justicia lo encontramos cuando se hace uso de la aplicación del 320, habeas corpus y garantía de amparo, porque hablamos de los órganos. Como les decía a ustedes, hablamos del conjunto de órganos que conocen asuntos constitucionales y jurisdicción y modelo concentrado en la garantía de inconstitucionalidad, habeas data y revisión civil y penal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solo la Sala de lo Constitucional puede conocer de estas garantías cuando hablamos del modelo concentrado. Los dejo ahí. Mañana anoten por ahí que vamos por la garantía de inconstitucionalidad. Listo. Feliz noche, jóvenes.